Bueno, nos encontramos en la mitad de nuestro programa y ahora pasaré a comentarles un poco sobre la Gran Depresión que surgió durante el año 1929 en los Estados Unidos y que terminó llevando consigo al mundo entero. Bueno, los voy a poner un poco en contexto. En los años 20 en Europa se encontraron una etapa de reconstrucción, donde a partir de 1918 los escombros desaparecían y surgían nuevas edificaciones. Había un escepticismo y desencanto por parte de las pérdidas humanas y materiales que se habían tenido que lamentar. A este contexto de reconstrucción lo acompañaba la gripe española, una pandemia que dejó más de 50 millones de muertos y estalló al final de la guerra debido al regreso de los soldados hacia sus casas. La gripe terminó siendo un problema mundial. La Europa de posguerra tenía problemas económicos y financieros, el gasto militar se había tenido que solventar con reservas de oro, emisión y préstamos a Estados Unidos. Estas naciones que antes eran potencias pasaron a ser naciones deudoras y a partir de 1925 hubo un repunte económico. Bueno, como sabemos, la economía de posguerra abandonó el patrón oro ya que era insolventable, ya que las reservas en oro se habían consumido, hubo una convertibilidad y los países pasaron por inflaciones, y esos países son como Alemania, Austria y Hungría, Checoslovaquia y Polonia, donde tuvieron que implementar planes Davis, que a partir de 1924, donde consistían en que los países pagarían sus deudas contraídas por la guerra según el crecimiento económico que tuvieran. Ahora pasemos a hablar un poco sobre los años 20 en Estados Unidos, una década de próspero panorama. Sus reservas en oro estaban completas, era el acreedor de todos los países europeos, casi todos mayormente, el dólar era moneda mundial, la bolsa de New York se había convertido en el centro financiero mundial. Estados Unidos pasaba a ser el inversor de los británicos y franceses, pero también practicaba una política de aislarse por parte del presidente de ese entonces, Warren Harding, que practicaba esta política de que era el presidente en ese momento. Se desarrollaron industrias de construcción, industrias químicas, de electricidad y de automotriz. De automotriz podemos destacar, empezó a aplicar un poco el Fordismo. Ya había surgido hace mucho tiempo antes, fue creado y manejado por Henry Ford y consistía en la producción en cadena, fabricar en serie. O sea, todos los obreros tenían una cadena, pasaba una cadena y ellos determinadas acciones iban cumpliendo. Por eso no se necesitaba tener ningún tipo de estudio previo. Ahora pasemos a la sociedad que era en ese momento Estados Unidos. Era una sociedad conservadora debido a diferentes factores, y además que en ese momento, en 1920, empezaron a llegar grandes masas de inmigrantes. Recordemos que en ese momento la población de Estados Unidos era de 106 millones de habitantes, 36 millones eran europeos y 185.000 eran asiáticos. Las prácticas e ideas xenófobas se hacían una cosa cotidiana en todos los días. Pasemos a hablar un poquito sobre la ley seca, que condenaba el uso del alcohol ya que traía pobreza y enfermedades. Esta se pudo realizar a través de la enmienda 18 de 1919, pero fue derogada por la enmienda 21 por Franklin Delano Roosevelt. Ahora, todo era muy bonito en Estados Unidos, pero dentro de este país se estaba empezando a gestar un gran problema económico. Hubo señales. El sector agrícola tenía síntomas de saturación, ya que a partir de la Gran Guerra, que ellos se convirtieron en el mercado que vendían a todos, se regresó a los volúmenes antiguos de producciones de agricultura. Esto que ocasionó que hubo una caída exorbitante de los precios. También tenemos que destacar que los sectores industriales sufrían leves pero fatales contracciones. Las ventas disminuyeron, la demanda se estancó y los inventarios empezaron a apilarse. Pero el gran problema que trajo esto, que fue la cereza de todo esto, fue la crisis económica en la bolsa de Wall Street. Recordemos que en ese momento todo el mundo podía tener un acceso fácil a crédito, las acciones estaban a precios altísimos, había inversores individuales, empresarios, que invertían sus fondos en acciones. Los inversionistas se empezaron a dar cuenta de este gran problema económico que traía, y lo que ocasionó fue más de 13 millones de acciones vendidas el 24 de octubre de 1929, o también llamado Jueves Negro. ¿Qué trajo esto? Arrastró a los bancos y empresarios y los sectores económicos a una gran depresión.
El impacto social fue sin precedentes. Los más golpeados fueron la agricultura, la industria de bienes durables, la industria pesada, el desempleo. El desempleo fue muy destacado por su duración y magnitud que tuvo. Las zonas rurales, las personas que vivían en las zonas rurales pasaron a vivir en zonas urbanas, se surgió la desigualdad, los más sufridos fueron los sectores medios y bajos, los sueldos alcanzaban nada más para niveles de subsistencia, los escasos sistemas públicos de seguridad social incrementaron aún más esto, y además hay que destacar que solo el 1% tenía acceso a un seguro social. A esto se sumaba un grave problema ecológico que se estaba gestando al pie de las montañas rocallosas. Por el mal uso de las tierras y de los suelos cultivables, los suelos empezaron a agrietar, generando una gran desertación. Todos los granjeros que se dedicaban a esto tuvieron que mudarse hacia las ciudades como California, donde no se esperaban lo que se estaba viniendo, que eran olas de desempleo, ya que no había empleo disponible en ese momento. Ahora, en Estados Unidos la cosa iba de mal en peor, pero en el mundo también se hizo cada vez peor, ya que Estados Unidos se había convertido en el principal acreedor y productor del mundo a partir de 1918. Por eso las dimensiones de 1929 fueron mundiales. Esto generó una gran escasez de bienes porque Estados Unidos se cerró. Los países empezaron a producir localmente. En Europa Central hubo un colapso y abandono del comercio internacional. Caso como ese tenemos de Gran Bretaña, que empezó un sistema de preferencia imperial, o sea, comerciaba entre sus colonias nada más. Luego tenemos el caso de Alemania, que tenía demasiadas deudas con Estados Unidos y los países europeos, y a partir de 1929 se cortaron los fondos que pedía Estados Unidos. Esto marcó un derrumbe económico y el marco, que en ese momento era su moneda, dejó de ser apreciado como divisa internacional. Empezó a practicar su abastecimiento solo, o sea, no necesitaba de nadie. Con esto finaliza la Gran Depresión que surgió en Estados Unidos y trajo consecuencias sin precedentes que ahora mis compañeras pasarán a explicarles. Muchas gracias, más adelante los despido. Bueno, yo soy Gianela Muñoz y voy a hablar del impacto que tuvo la Gran Depresión. Voy a empezar con preguntas y primeras búsquedas de solución. Los países afectados por la recesión ensayaron distintas formas para salir de la depresión económica. Algunos de los que tenían sistemas democráticos optaron primero por las medidas del liberalismo económico clásico. Fue el caso de Francia hasta 1936, Gran Bretaña hasta 1931 y los Estados Unidos hasta 1933. En general, trataron de disminuir el gasto público, de reducir los salarios y de no dar créditos. Bueno, ahora voy a explicar con más detalles qué estaba pasando en los Estados Unidos para poder solventar esta crisis. Los Estados Unidos, el fracaso de los métodos tradicionales. La solución de la crisis en el país no estaba tan lejana. Sin embargo, las condiciones económicas siguieron empeorando. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue aumentar los impuestos. ¿Cuál era el objetivo? Hoover creía que había que inyectar dinero al sistema bancario, ya que estaba arruinado debido al retiro de los fondos ahorristas y de los inversionistas extranjeros. ¿Cómo se relacionaba esto con los impuestos? Los inversores extranjeros iban a ver con buenos ojos que el Estado tuviera un presupuesto equilibrado, es decir, que no se encontrara endeudado por gastar más de lo que se recaudaba. Así, si el gobierno mostraba que tenía controlado su presupuesto, los inversores extranjeros recuperarían la confianza en el sistema bancario. Se implementó una ley arancelaria en 1930 que aumentó los impuestos a las importaciones. A partir de 1932, la administración aumentó los impuestos sobre las ganancias, las herencias y las sociedades anónimas. No se logró el objetivo, ya que el incremento de los impuestos empeoró aún más la situación de la gente.
ya que los inversionistas extranjeros no aportaron dinero en el definitivamente arruinado sistema bancario estadounidense. Tampoco se logró la recuperación de las empresas, que al contrario de lo que se esperaba, siguieron quebrando y dejando sin empleo a millones de personas. Si el número de desempleados en 1930 era de unos 4 millones, en 1932 la desocupación alcanzaba a más de 12 millones de personas. Bueno, ahora vamos a pasar al giro de Hoover. Hoover planeaba unas medidas de un Estado más interventor, pero no tomó en cuenta la cantidad de empresas que habían quebrado y los desempleados. Al sumarse todo esto, en 1932 él pierde las elecciones. Roosevelt al poder. Tras el fracaso del gobierno de Hoover, el demócrata Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Pasaría a la historia como el encargado de la implementación de un conjunto de medidas llamadas New Deals. Él planeaba utilizar la intervención del gobierno para solucionar los problemas ocasionados por la crisis, pero el liberalismo estadounidense rechazaba estas prácticas. Por eso tuvo grandes problemas para aplicarlas. El rol del Estado. El nuevo rol del Estado. El Estado liberal clásico se había desarrollado sin intervención del Estado en la economía. El modelo del Estado interventor tomó fuerza debido al impacto de la crisis y se afirmó luego de una Segunda Guerra Mundial. Su vigencia se prolongó hasta la década del 70 en los países centrales y hasta la década del 80 o 90 en los países de América Latina. Maynard Keynes, un importante economista británico que en su teoría proponía que se profundizaran medidas con la expansión de gastos públicos. Eso iba a hacer que se empezara a recuperar un poco más los niveles de consumo y la demanda para así salir de la crisis. Bueno, ahora vamos con los 100 días. Hubieron numerosas medidas que integraban el New Deals. Esas medidas, algunas de ellas se aplicaron dentro de los 100 días. Tenemos las medidas financieras, que lo que era solucionar el problema monetario, y se procedió en abandonar el patrón oro e implementar una devolución en el oro. Las medidas en el agro fueron el acta de ajustes agrario, que consistía en fijar precios y otorgaba créditos e indemnizaciones para que las plantaciones de agricultura, como cereales, algodón, tabaco, se redujeran en la cantidad. ¿Por qué? Para que no se genere accidentes y no hubiera más caídas de precios. Medidas industriales fue como la Ley de Rescate de la Industria Nacional, que creó la Administración de Recuperación Nacional, que lo que hacía era modificar la libre competencia, fijando convenios colectivos que garantizaban beneficios a los empresarios y un salario justo a los trabajadores, reconociendo las libertades sindicales y un sistema de negocio colectivo. Bueno, ahora vamos a pasar a las medidas contra el desempleo. Estaban las medidas laborales, que primero fue la formación de cuerpos civiles de preservación ambiental, que eran millones de jóvenes que plantarían árboles para el control de las inundaciones. Después estaba la Administración General de Asistencia para la Emergencia, que coordinaría e incrementaría la asistencia federal directamente a los estados por los desempleos. Hubo una construcción de obras públicas y prestación de servicios. Quiere decir que se llevaron a cabo grandes inversiones públicas.
Luego se creó la empresa estatal Autoridad del Valle de Tennessee, que se encargaba de canalizar el río de Tennessee para incluir grandes sistemas de presa y que el río se haga más navegable. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañera Valentina Chávez. El 16 de junio de 1933 se clausuró la actividad legislativa de los 100 días. Los logros habían sido considerados muy importantes. Las primeras medidas del New Deal habían frenado el pánico bancario, las nuevas instituciones habían restaurado amplios sectores de la economía, hubo mayor programa de obras públicas y hubo un proyecto de desarrollo y modernización del Valle de Tennessee. Todo esto no logró que la depresión desapareciera. Todavía se podía detectar en cada rincón de Estados Unidos. Uno de los motivos de los cuales costaba tanto deshacerse de ella era porque las decisiones tomadas no eran muy claras. Uno de los colaboradores de Roosevelt dijo que el presidente tomaba decisiones muy contradictorias, que no sabía qué camino tomar y por eso intentaba ir a dos direcciones a la vez. Esto refería a que él quería ayudar a los trabajadores, pero también quería colaborar con los empresarios. Bueno, al comienzo de 1935 la depresión continuaba. En primavera de ese mismo año, el proyecto de ley de asignación de asistencia a la emergencia ya se había puesto en marcha. El presidente llamaba a este proyecto como el Gran Proyecto. Esta ley se promulgó en abril de este mismo año, lo cual le dio vida a organismos ya existentes y creó nuevas instituciones. La consigna era crear nuevos empleos, así que le dio trabajo a miles de actores, de músicos, artistas, etc. El presidente también quería adquirir a su plan el seguro por desempleo y la pensión por vejez. Y esta ley fue aprobada y llamada Ley de Seguridad Social, pero no se logró implementar por todas las cláusulas. Las consecuencias de la crisis en Europa fue como un efecto dominó. Reino Unido afectó a Francia y al caer ellos dos afectaron a Alemania e Italia. El sistema bancario y todo lo que habían progresado en los años anteriores, todo se cayó. Todo se cayó y la economía junto con ella, y ya que tenían pocas reservas, fueron disminuyendo poco a poco hasta que quebraron. Bueno, los países políticamente independientes, pero que eran muy dependientes económicamente, habían entrado en un derrumbamiento económico donde las exportaciones de materia prima no podían ser vendidas a los compradores tradicionales. Los países centrales se centraron en sí mismos y buscaron su propia solución, salvación, y no pensaron en los demás. Empezaron a carecer de divisas extranjeras y los gobiernos locales empezaron también a carecer de medios para las administraciones públicas. Estos países no le podían pedir préstamos a sus potencias porque estas no les podían otorgarles. Esta situación económica también a los que más le afectó fueron los pobres. Otra cosa que hubo acá fue que también Estados Unidos sufrió un rechazo y hubo hasta golpes de Estado gracias a este problema económico. En Latinoamérica se empezó a gestar los gobiernos interventores, que preocupados por el efecto de la crisis empezaron a implementar ciertas medidas para intervenir en la economía de ciertos estados. Cada país elaboró su propia respuesta, o sea que eran distintas. Empezaron a practicar la industrialización sustitutiva de importaciones, o sea que dejaron de recibir exportaciones y empezaron a elaborar sus propios productos. Bueno, y así es como termina el impacto de la crisis. Muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, espectadores, con esto finaliza nuestro programa de hoy, Hechos Históricos. Les mando un abrazo grande, nos vemos pronto. Chao.